presupuesto, presidente, don Claudio Martínez, y también se va a encontrar presente, no lo veo por el momento, don Juan Carlos Silva, que es el subsecretario de las Culturas y las Artes. Ya, entonces saludamos a Juan Carlos Silva, subsecretario de la Cultura y de las Artes, y también a Claudio Martínez, subdirector de la DIPRES. Yo me comuniqué anoche con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Él me señaló que no estaba seguro si podía participar en esta reunión Matías Acevedo, porque ellos tenían una agenda muy nutrida, pero se comprometió que estuviera él presente, en este caso Claudio Martínez, que nos acompaña. Bueno, está también por ahí Amaro Labra. Sí, aquí estoy, presidente Núñez. Ah, está en la sala, ya. Es que no te veía en la sala, Amaro, por eso. Sí, parece que la Así que no tengo cámara aquí funciona. ¿No la puedes poner aquí al frente? Ya. Porque si no me veo distinto. Voy a tener mejor imagen, presidente. Sí. Bueno, lo que yo propongo es que, como Amaro está allá en la sala y es más fácil dirigir desde allá, él pueda dirigir la reunión, de dar las palabras, de ordenar por un tema práctico. Y lo que yo quería plantear como introducción, después propongo que Amaro pueda armar el itinerario de la reunión, es que esta reunión surge por la inquietud que distintos actores y gente vinculada al medio de la cultura nos ha planteado respecto a, primero, la información que hubo del reporte presupuestario que se aplicó el año 2020 al Ministerio de la Cultura. Las cifras que yo domino es que se habla de que el año 2020 se reasignaron o salieron del Ministerio de la Cultura 16.000 millones de pesos, y hay mucha inquietud de cuáles son los programas que se vieron afectados por ese recorte, qué es lo que en definitiva se redujo y lo que eso implica obviamente para un mundo tan importante para el país como es el mundo de la cultura. Esa es una primera inquietud, una primera preocupación que yo creo que es muy necesario que sea transparente, que sepamos en definitiva qué ocurrió ahí, cuáles son los montos, si esto implica el cierre de algún programa cultural, si esto implica el cierre también, incluso se hablaba de que hay instituciones culturales que van a cerrar en Chile producto de esto, museos, teatros. Yo en eso creo que es muy importante que se clarifique esa situación. Y también hay una gran preocupación por lo que viene para el año 2021. Está anunciado ya de parte del ministro Ignacio Briones, que lo ha señalado muchas veces en las discusiones que tenemos ahí en la Comisión de Hacienda, que vamos a tener en 2021 un presupuesto cero. Se nos ha informado que se está trabajando en los distintos servicios y ministerios con 3 escenarios, una reducción del 10%, un segundo escenario que es una reducción del 15%, y un tercer escenario que es una reducción del 20%, y por supuesto que no sabemos y nos preocupa qué puede implicar y tener como efecto eso en un área tan sensible como el mundo de la cultura. En paralelo está también todo lo que fueron los acuerdos que hizo una parte de la oposición con el gobierno. Ahí hay mucha inquietud respecto a un fondo de 20 millones de dólares, que no está claro, yo no conozco muy bien cuál era la idea de eso, pero hay inquietud también al respecto. Entonces, bueno, el objetivo de esta reunión es poder avanzar en clarificar cuál es la perspectiva que hay para este año, en qué se graficó la reducción o la reasignación, y también bajo qué lógica el Ministerio de la Cultura está viendo el presupuesto 2021 y también, por supuesto, la DIPRES, porque la cultura, al igual que todos los sectores sociales y la sociedad y el país, se está viendo muy afectado por la pandemia. Y hay que decir, con justa razón, que los trabajadores de la cultura son trabajadores en su gran mayoría, en un 80% trabajadores independientes, por lo tanto, no tienen ningún mecanismo de protección social. Y nos llegaron muchas denuncias que ellos quedan excluidos del ingreso familiar de emergencia, que no tienen contrato de trabajo, por lo tanto no los apoya ni el seguro de cesantía, ni la ley de protección del empleo, y una reducción de los dineros del Ministerio de la Cultura este año o el próximo impacta directamente en menores ingresos. Por lo tanto, es un mundo que derechamente va al empobrecimiento, y es un ingrediente que tal vez no estaba presente en el desarrollo de las políticas culturales o en esta discusión, y nos parece muy importante considerar. Así que yo, Amaro, me quedo con eso como introducción. Te doy la palabra para que tú nos propongas cómo ordenar la reunión. Muchas gracias, presidente Núñez. Quisiera, reafirmar lo que dice el presidente. Hay 3 puntos principales que son exactamente la redistribución de los 15 millones,
16.000 millones que son un recorte del año en curso y los recortes que se vienen, que pueden ser un 10, un 15, un 20%. Eso tiene muy inquieto a lo que son los territorios nuestros, los sectores nuestros, y hemos pasado prácticamente 4 meses y varias sesiones de la Comisión de Cultura sin la respuesta que necesitamos. Entonces esperamos que la ministra y el director de presupuesto nos puedan aclarar a los participantes, hombres y mujeres de ambas comisiones, la posibilidad de tener cifras más claras. La ministra la saludo al subsecretario o al subdirector de presupuesto, a todos los diputados y diputadas presentes, y quisiera darle como primera intervención a la ministra, que trae una exposición escrita para que exponga su opinión acerca del tema. Ministra Consuelo Valdés. Disculpe, presidente, disculpe, ministra. El diputado Jackson pide la palabra, debe ser algo reglamentario. Diputado señor Lavera. Sí, diputado reglamentario. Antes de la ministra, tiene la palabra. Si quisiera saber que nos pudieran aclarar quién es la persona de presupuesto que está en la reunión, porque al menos de las que puedo ver en el Zoom no veo ninguna, no sé si está en otro lado. Me decían que está el subdirector de presupuestos presente. No lo veo. No. Presidente, disculpe, está confirmado, pero tampoco está ahora de modo presencial, pero fue confirmado por el director de presupuesto, pero no aparece en el listado. Aún no ha llegado, es que por eso yo escuchaba que lo saludaban y pensé que era yo el que tenía el problema, pero todos sabemos que acá, en general, el ánimo que hay en las distintas ministerios sectoriales, en particular me imagino en cultura, es de querer apoyar muchas veces a quienes saben que están organizadas, y el problema viene desde la billetera fiscal. Entonces no le veo quizás tanto propósito a que tengamos una reunión conjunta entre Hacienda y Cultura si es que no va a estar nadie desde el Ministerio de Hacienda. Pasa a ser un poco un despropósito el que tengamos una reunión conjunta si era para la única idea de juntar el ámbito de cultura con el ámbito de la billetera fiscal. Entonces yo le pediría, presidente, en el uso de sus facultades, que hasta que no esté alguien del Ministerio de Hacienda, suspendamos esta sesión, y en el minuto en que alguien de la comisión, que alguien de Hacienda ingrese, volvemos a escuchar la presentación de la ministra, porque de lo contrario siento que nos están, la verdad, no sé si nos están escuchando. Eso se lo pido, presidente, en el uso de sus facultades. Ya, muchas gracias. Doña María Eugenia, hay un diputado pidiendo la palabra, yo no alcanzo a ver acá los... Sí, el diputado Melero. El diputado Pérez tiene la palabra. Y el diputado Melero después, presidente. Ok. Gracias, presidente. Saludar a la señora ministra y al resto de los colegas de las distintas comisiones. Presidente, independiente de lo que haya planteado por intermedio del diputado Jackson, yo creo que es una falta de respeto lo que él propone, toda vez que usted le había dado la palabra ya a la señora ministra para que expusiera, y entiendo, de acuerdo a la citación, que va a exponer la señora ministra del Ministerio de la Cultura y las Artes, y me imagino que con posterioridad a la exposición de ella para ver la magnitud de los recortes en el sector cultura o reasignaciones, y después me imagino que vendrá la explicación del Ministerio de Hacienda respecto a lo que la señora ministra, dado el cargo que ella ostenta, nos explique a todos los parlamentarios de ambas comisiones. Gracias. Muchas gracias, diputado Pérez. El diputado Melero tiene la palabra. Aló, presidente. No, solamente que yo hice las averiguaciones internas y efectivamente se está conectando en este instante el subdirector de presupuesto. Me señalan que había tenido un problema, que no le habían llegado en la mañana el link del cual tenía que conectarse. Así que
va a quedar resuelto en minutos, de manera tal de que no se juzgue ninguna intención de tratar de no estar. Y estando la ministra de Cultura, estando el subsecretario, yo, presidente, creo que están dadas todas las condiciones para que la señora ministra pueda iniciar la exposición. Estoy seguro que en el desarrollo mismo se va a incorporar el director del presupuesto y así avanzamos. Muchas gracias, presidente. Gracias por la información, diputado Melero. Ministra, ¿cuánto tiempo tiene considerado en su exposición? Yo creo, señor presidente, que no más de media hora. Y desde luego, pues, abierta absolutamente a todas las preguntas, ¿no? Disculpe, presidente, el diputado señor Alarcón le pide la palabra. Sí, no me dijo el tiempo. Media hora, perdón, no lo alcancé a escuchar. El diputado Alarcón tiene la palabra. Y después el diputado Marzán. Pregunto si se me escucha. Sí, se escucha bien. Ya, mire, yo estoy totalmente de acuerdo con el diputado Giorgio Jackson, porque lo que importa no es que tanto que escuchemos nosotros a nuestra querida ministra, sino que el presupuesto escuche lo que ella plantea. Entonces, si falta poco para que llegue, yo encuentro adecuado que el director de presupuesto, creo que es Claudio no sé cuánto, escuche todo el planteo de la ministra. Nosotros lo conocemos y podemos agregar más cosas, pero ninguna falta de respeto a la ministra. Yo creo que es conveniente que el presupuesto escuche entero lo que va a decir la ministra que nos representa a nosotros. Gracias. Esa es mi propuesta. ¿Votemos o unanimidad? No sé. No, muchas gracias, diputado Alarcón. Yo creo que si suspendemos 5 minutos nos haría bien a todos. Así que suspendamos 5 minutos y seguimos apenas tengamos noticia del subsecretario o del director, subdirector. Suspendido 5 minutos. Presidente, hay hay dos palabras pedidas, la diputada Marzán y la diputada Santibáñez. Ok, la diputada Marzán tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludo a todos y a todas las presentes, muy especialmente a la ministra, por supuesto, a Juan Carlos, a Emilio, pero la verdad es que tenía mi palabra pedida una vez que venga la intervención. Me quiero adelantar porque si no después aparecen muchas palabras, pero después de la intervención de la ministra y de la persona de presupuesto quiero intervenir. Gracias. Muchas gracias, diputada. ¿La diputada Santibáñez debe pedir la palabra? Sí, presidente. ¿Cómo le va? Saludarlo a usted y a través suyo saludar a todos los que están en esta sesión, una sesión bastante amplia, y por supuesto saludar a la ministra con mucho afecto, a don Juan Carlos Silva, a Emilio de la Cerda, por supuesto, que siempre tiene muy buena disposición, y a todos los que están presentes. Presidente, quizás en esta ingenuidad mía, la ministra habrá tenido alguna conversación con la persona de presupuesto, quizás esto está expuesto como para poder avanzar y que nadie se sienta faltado a su respeto, ni mucho menos, pero quizás podamos avanzar escuchando a la ministra si es que ha tenido una conversación, o quizás el documento que va a exponer ya lo tenga la gente de presupuesto. Muchas gracias, presidente. Presidente, señor Labra, disculpe, acaba de ingresar el señor Martínez. Perfecto. Esperamos que ingrese y iniciamos la sesión. ¿Les parece? ¿Algún otro diputado o diputada quiere hablar? El diputado Alarcón tiene la palabra. Gracias, señor. No se escucha. Tiene que habilitar el micrófono, diputado. Usted tiene que demutuarlo. ¿Ahí se escucha? Eso. Ya va a ser muy interesante preguntarle al señor Claudio Rodríguez el por qué razón, si los ministerios tienen presupuestos para situaciones de emergencia, este ministerio no tiene ningún presupuesto para las situaciones de emergencia. Es importante que si no está, y si confirma que no está, se pueda crear ese presupuesto. ¿Por qué razón nosotros no vamos a tener un presupuesto de emergencia? Y yo quiero saludar también a los demás. El don Claudio Martínez, lo estoy viendo, lo estábamos esperando. Así que nosotros queríamos verlo a usted y ahora, qué bueno, ahí está. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Alarcón.
Entonces está don Claudio presente. Si levanta la mano, por favor, puede darlo. Ya, don Claudio. Entonces empezamos con la exposición de la ministra Consuelo Valdés Chadwick, su presentación. Tiene la palabra, ministra. Muchas gracias. Si fuera posible, por favor, permitirme compartir pantalla. Sí, inmediatamente. Ahora sí. Dios mío. Bueno. No. Lo están solucionando. Muchas gracias. A ver si podemos ahora. Ahora sí, si puede intentarlo. Ahí sí. Ahí estamos, parece. Bueno, muy buenos días o casi buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio saludo a las y los distinguidos diputados presentes. Muchas gracias por esta iniciativa y también por la invitación para presentar las medidas y reflexionar ante la contingencia sanitaria en que estamos. Yo he dividido la presentación en 4 partes. Una, el presupuesto, que es uno de los temas justamente que se habló en esta pre-sesión, las medidas de apoyo que ha podido adoptar nuestro ministerio al sector. También me pareció importante mencionar el tema de las tecnologías para el acceso a la participación cultural, en circunstancia que lo digital, por tomarlo en genérico, en amplitud, es algo que llegó para instalarse, y me creo que es importante también porque ahí hay un tema de política pública digital que creo que vamos a tener que conversarlo. Y luego, algo bastante contingente y que todos estamos esperando y esperando, los protocolos de apertura. Respecto al presupuesto del Ministerio año 2020, un recordatorio, ustedes diputados ya lo conocen, pero igual es bueno recordarlo. Cómo se distribuye, estamos hablando de 200.000 millones de pesos, fracción. Cómo se distribuyen las 3 subsecretarías. En el caso de la Secretaría de Cultura, son 2 programas de la subsecretaría y de los fondos concursables y artísticos. En el caso de la subsecretaría, un solo programa. Y en el caso del Servicio Nacional de Patrimonio, que es la ex-DIVAM, que son 3 programas, propiamente el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, la red de bibliotecas públicas y el Consejo de Monumentos Nacionales. Tema que también se conversaba antes respecto al presupuesto y al ajuste fiscal a propósito de la pandemia. El Ministerio de Hacienda nos incluyó un proceso de ajuste fiscal a todos los ministerios a través de los decretos que están ahí señalados. Y en el caso de nuestro ministerio implicó una rebaja de 19.568 millones de pesos, que equivale a un 9,8% del presupuesto de la ley 2020. La rebaja está distribuida por subsecretaría en el desglose, y afectaron principalmente a los gastos administrativos de los servicios. El caso del subtítulo 21, ¿no es cierto?, gastos en personal, el 22, bienes y servicios de consumo, y el subtítulo 29, la adquisición de activos no financieros, tiempos de vehículos, mobiliarios, equipos y programas. O sea, afectó básicamente al área de administración, por así llamarlo. Esta reorientación se hizo respecto a las medidas que vamos a ver, debido a las actividades que tuvieron que suspenderse en virtud de la pandemia. La imposibilidad de participar en ferias, mercados y programas internacionales, y programas también de mucho despliegue, presencia editorial, presentaciones artísticas, de elenco, etcétera. Por ejemplo, la Pérgola Las Flores estaba itinerando por nuestro país y eso hubo que suspenderlo. Aquí está el desagregado de la rebaja por servicio.
por subsecretaría y por servicio, que en total, como ustedes ven, significa un 9,8% de nuestro presupuesto 2020, equivalente a 19.000 millones de pesos. Respecto a las medidas inmediatas, y antes de entrar a este punto, yo quisiera, señor presidente, por su intermedio, expresar lo siguiente. Yo quiero agradecer especialmente a los funcionarios de nuestro ministerio por el compromiso, por la dedicación, por lo que han hecho posible contar con estas medidas de apoyo, dando la mayor velocidad, los procedimientos más ágiles dentro de lo que ustedes saben que la administración pública. Créanme que han hecho el mejor esfuerzo para las medidas que vamos a ver. También quiero aprovechar la oportunidad de agradecerle a los sectores gremiales, a los sindicatos, a las asociaciones por compartir con mucha franqueza, con mucha sinceridad, sus miradas y por aportar con valiosa información y también con sus críticas. Todo nos ha ayudado a ver aún con más realismo en la compleja e incierta situación que enfrenta el sector. Quiero también agradecer, extender este agradecimiento a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, que ha recogido las inquietudes y preocupaciones del sector, contribuyendo con propuestas y un trabajo muy comprometido. Las primeras medidas fueron flexibilizar, como decía, plazos, prórroga y suspensión de actividades por 6 meses, después extensión de 6 meses la presentación de las rendiciones referida a los convenios firmados con la Subsecretaría de las Artes, y también flexibilizar los criterios de evaluación para la ejecución de sus actividades. Y se suspendieron, como lo anticipé, las convocatorias para la circulación nacional, cosa que lamentamos muchísimo, porque como ustedes bien saben, hay áreas culturales de nuestro país que están teniendo una activísima y excelente participación en eventos internacionales. Me refiero a las artes escénicas, me refiero al cine, me refiero a la arquitectura, me refiero a áreas de la ilustración infantil, y me refiero también a la producción de videojuegos, donde hay jóvenes que están trabajando en áreas muy interesantes y muy de vanguardia, y están teniendo todo reconocimiento internacional. Una lástima que no se han podido realizar, como también la Feria del Libro. Hicimos una consulta online para calibrar el impacto y levantar inquietudes de los sectores artísticos culturales. Participaron 15.000 trabajadoras, trabajadores y organizaciones culturales. Estos resultados fueron insumos importantes para nosotros, junto con otros que voy a mencionar, y hoy día son de dominio público. Ahí está el sitio donde ustedes lo pueden consultar. Se creó la unidad de intermediación legal. Como entiendo que ustedes saben, nuestro ministerio no tiene facultades legales para entregar ayuda social directa, entiéndase bono, crédito y o subsidio. Pero, como alternativa, creamos esta unidad para poder orientar al sector sobre distintos beneficios y herramientas que ha dispuesto el gobierno desde otras reparticiones públicas, entiéndase, sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social, CENSE y otros. Entre ellas también se dieron orientaciones que buscaban proteger a los trabajadores independientes que emitían boletas. En esto, yo hablando con el director de la unidad, siempre le decía, por favor, con peras y manzanas, explicar cómo pueden acogerse a estas medidas, ¿no? Que en el sector de cultura además son más complejas, son más difíciles. No son, digamos, no pertenecen al mundo de la industria, de la economía propiamente tal, de bienes y servicios, son de otra naturaleza, ¿no? La cultura, así que es difícil, no es fácil. Bueno, también hemos hecho un trabajo permanente de acompañamiento y de coordinación con otras instituciones, como lo dijo el Ministerio de Seguridad Social, el Ministerio del Trabajo y también con el CENSE. Esta orientación, insisto, no implica representación en instancias jurídicas o administrativas. Hemos hecho también 18 charlas remotas con organizaciones sectoriales de todo el país. Hemos atendido directamente 400 casos, algunos se han derivado del caso del área de la artesanía. La artesanía, el presidente a través suyo a los diputados, ha sufrido un golpe también durísimo, sobre todo por el impacto del turismo. No están abiertas las ferias, los mercados, las tiendas donde se venden sus productos, y también ahí hemos tenido que hacer un trabajo
bastante más directos. Además, hemos realizado orientaciones a las distintas asociaciones gremiales. Respecto a reuniones con los sectores, bueno, hemos tenido reuniones con los subsecretarios también, con todos los sectores, todos los consejos sectoriales y otros, artes escénicas, artesanías, libros, arte de la visualidad, música, audiovisual, gestores culturales, técnicos, y también cuando hablo de técnicos me refiero a todas las áreas que son de servicio que apoyan los montajes en artes escénicas y en espectáculos culturales, que son muchos, y están también con problemas muy serios. No solamente el ámbito cultural, sino que también del ámbito de las presentaciones de espectáculos más públicos, de los artistas extranjeros que vienen a nuestro país, también que han sido cancelados, cosas. Hemos tenido también diálogos sectoriales nacionales, más de 40 reuniones con gremios, asociaciones respectivas. También ni mencionar la cantidad de contactos que hemos tenido a través de mail, WhatsApp y también reuniones con Zoom directamente con unidades gremiales más pequeñas. Hemos tenido diálogos culturales regionales que se han desarrollado a través de nuestras 16 seremías y también con los consejos regionales. En total calculamos que son cerca de 400 reuniones. Pueden ser más porque son permanentes. Me reuní con los premios nacionales para abordar desafíos que plantea la pandemia, cuál es su visión, y especialmente me interesaba el tema de su visión del rol de la cultura, para ver también cómo nos encauzamos, cómo nos entelamos para el futuro, para lo que viene. Ahí también hay ideas muy interesantes. También he tenido reuniones, también el subsecretario, con organismos internacionales. Agradezco la invitación que me hizo mi antecesor, el ministro Ernesto Tone, a una reunión de UNESCO, donde participamos cerca de 150 ministros de la cultura de distintas naciones, para conocer cuáles las medidas que se estaban tomando frente a la pandemia, cuáles eran sus limitaciones y también cuáles expectativas veían para el sector. También tuve una reunión con ministros y o secretarios de Estado de Cultura, de Mercosur y de CELAC, para ver el tema del libro. Y por supuesto, hemos tenido sesiones del Consejo Nacional de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, también con presentaciones de la situación, diagnóstico, y para estar abierto a escuchar sus opiniones, que ha sido siempre muy valiosa. Tenemos 3 mesas hoy día de trabajo que están activas, una trabajando en el tema de la caracterización del sector artístico, cultural y patrimonial, y ya le voy a explicar por qué esa línea, el tema de la reapertura y protocolo, y también trabajo directamente con el Ministerio de Desarrollo Social. Son ahí, ustedes ven, son 22 entidades que están participando activamente. Reitero mis agradecimientos. Son reuniones frecuentes, son reuniones muy activas, son reuniones en que expresamos con mucha confianza, con mucha franqueza, nuestros consensos, nuestros disensos, nuestras inquietudes de distinta naturaleza. ¿Cuáles han sido los principales ejes de acción y la convocatoria que se han hecho con la representación de los recursos provenientes, como explicaba, de programas que no son ejecutables por el contexto? En primer lugar, el apoyo a espacios y conexiones culturales, donde están las 4 líneas principales, el programa, el PAOC, que llamamos, que es el apoyo a las organizaciones culturales colaboradoras, el Fondo para el Mejoramiento Integral de los Museos, que es un fondo que es destinado a museos públicos y privados. En nuestro país existen cerca de 300 museos que están en el Registro Nacional, de los cuales 24 pertenecen al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, pero el resto también están fuertemente impactados con esta pandemia, porque muchos de ellos sobreviven con la venta de entradas. Hay casos que son muy duros, y también necesitan un fortalecimiento. Aprovechar por lo menos en estas circunstancias, como lo vamos a ver más adelante, de hacer algunas actividades con ellos para fortalecer su gestión. Convocatoria de programación y público, y también convocatoria de la red cultura. En el segundo eje tenemos la adquisición de contenidos culturales. El otro día también salió una nota en los medios de comunicación que contempla la compra de libros digitales de autores nacionales y de estrenos de películas chilenas en onda media, con el propósito de colocarlos en nuestras plataformas
Y también compra de contenido de artes visuales y artesanía, privilegiando en este caso de la artesanía, la cobertura regional, como insisto, es un sector muy golpeado. El fomento a la circulación, creación y producción artística, que es un planteamiento concursable para lo que decía, y incluye la regionalización de recursos a través de un programa que creamos el año pasado, que por Dios que oportuno fue para lo que inesperadamente vino, que es el programa de fortalecimiento de la identidad cultural regional, PIR, que ha apoyado en este caso directamente a muchos artistas y gestores en las regiones. Y luego la línea de formación y mediación artística, que busca generar instancias de capacitación, talleres, laboratorios, formación en e-commerce para empresas del sector creativo, y desarrollar contenidos de mediación atendiendo a la necesidad de formación del propio sector cultural y de los agentes patrimoniales. Si desea conocer más detalles sobre las bajadas de estos ejes, señor presidente, por su intermedio, el subsecretario de la Cultura y las Artes, Juan Carlos Silva, se puede referir con más detalle respecto a las dos láminas siguientes. Lo dejo a su discreción. Muchas gracias, ministro. El subsecretario Silva tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar también por su intermedio a las secretarías de las comisiones conjuntas, a las diputadas y los diputados miembros de ambas comisiones. Creo que es una muy buena oportunidad para la cultura exponer también ante los miembros de la Comisión de Hacienda lo que estamos haciendo como trabajo. Siguiendo lo que señalaba la ministra y respecto a esta convocatoria, es sumamente importante ratificar que todas estas iniciativas son iniciativas o que son nuevas o que se reorientan o no están planificadas dentro del plan de acción original de los distintos programas de la subsecretaría. La subsecretaría cuenta con cerca de 30 programas en 3 departamentos programáticos. Todos los años ellos realizan un plan de acción con un plan de gestión. En ese plan de gestión se comprometen los recursos necesarios para distintas iniciativas o acciones que quieren ejecutar cada uno de esos 30 programas. Pues bien, lo que ocurre ante la contingencia sanitaria es que lo que se busca es diagnosticar qué acciones o iniciativas no se iban a poder ejecutar como originalmente se plantearon, como bien dijo la ministra, porque no se puede realizar actividades presenciales o porque viajes que inicialmente se tenían pensados también se restringen, y con la búsqueda de no perder el horizonte de los objetivos y beneficiarios de cada programa existente, lo que se hace es una modificación del plan de acción en términos técnicos o desde el punto de vista más técnico presupuestario. Eso es. Lo que trae la lámina es cómo agruparlo en estos 4 ejes, que son los que la ministra expone. Y en términos generales, nosotros hemos tenido convocatorias, en muchos de esos casos, otras veces son ejecuciones de iniciativas o acciones que se ejecutan mediante la ley de compra, las licitaciones, los convenios marcos, sobre todo cuando tiene que ver con la adquisición de contenido artístico, que ahí no hay convocatoria, sino que se ejecutan por las otras modalidades de la ley de compra. Pero en el caso del eje que tiene que ver con la creación o producción o circulación, y también lo que tiene que ver con el apoyo a las organizaciones, todas esas iniciativas corresponden a convocatorias, ¿ya? Y en muchos de esos casos, lo que tiene que ver con organizaciones, tenemos convocatorias en distintos estados de avance. No es necesario, después puedo entrar a cada detalle, pero tenemos convocatorias que ya han cerrado, ¿ya? Que tienen cerca de 2.000 millones para espacios o infraestructura cultural que buscaba paliar los efectos de la contingencia sanitaria, en la que postularon 158 instituciones que nunca habían tenido también relación o postulación con la institucionalidad cultural. Me refiero que históricamente las librerías, salas de cinearte, salas de presentación de música, salas de teatro, que no eran parte del relacionamiento con la institucionalidad cultural, porque generalmente ellos postulaban o presentaban también sus proyectos más por la lógica de los fondos concursables, que son proyectos y no tienen el énfasis en la organización o el espacio.
para nosotros era fundamental paliar o evitar el cierre de infraestructura. Esos 158 proyectos o espacios están en proceso de evaluación, ya se pasó por la etapa de admisibilidad y hoy día esperamos durante julio tener los resultados de más de 100 espacios que, como digo, no habían sido anteriormente financiados desde la institucionalidad cultural y creemos que es muy relevante hacerlo. Lo que tiene que ver también con cerca de 600 a 700 millones que son muy importantes también para que los miembros de las comisiones puedan difundirlo en los municipios. Por primera vez se hace una convocatoria para cofinanciar programación artística en espacios de infraestructura pública gestionados por municipalidades o fundaciones o corporaciones municipales, porque entendemos que la lógica de esos espacios no tiene riesgo de desaparecer, pero sí tienen que nutrir de programación artística en esta nueva contingencia de esos espacios. Y por lo tanto lo que hacemos es cofinanciar, las municipalidades comprometan un 15% de financiamiento, pero que comprometan desde ya y van a programar. Con eso nos garantizamos que los recursos no vayan a gastos operacionales, administrativos, que deberían ser más asumidos por las municipalidades de las cuales dependen esas corporaciones, fundaciones, y vayan a programación artística cultural local. Y muchas veces la más olvidada también cuando abordamos las contingencias o necesidades, que haya posibilidad de todos los países de poder comparecer a esta primera convocatoria que hacemos dentro del programa Red Cultura, que es el que se relaciona con los municipios y los gobiernos locales. Esa convocatoria saldrá hoy día, vamos a abrir esa convocatoria, están para firma de las bases, por eso también es importante darla a conocer hoy día. También cerró una convocatoria donde postularon más de 33, también destinada a espacios públicos municipales, postularon más de 33 con la unidad de programación y públicos, que busca financiar un plan de público, como bien dijo la ministra, la reactivación de los espacios y convocar también a las comunidades. Es necesario desde ya, y eso ya se está haciendo, y se roza convocatoria con 33 postulaciones. Después, lo que tiene que ver con las líneas de creación. Y acá es súper importante también porque ha habido, como bien dijo la ministra, un trabajo enorme de los equipos del ministerio por poder buscar soluciones administrativas lo más factibles posible, lo más dúctiles, con todo lo que también implica ir cumpliendo la normativa que Contraloría General de la República exige, que no ha dejado de exigir aún en este contexto y que no ha tenido con bastante comunicación con sus autoridades. Ahí se creó una modalidad, o sea, se implementó una modalidad que se llama de ventanilla abierta. ¿Qué tiene que ver de particular esa ventanilla? Que no tiene fecha de cierre específica, es decir, busca asignar los recursos hasta que existan la cantidad suficiente de postulaciones para poder evaluar y seleccionar. Con eso pensamos que los recursos se ejecuten, pero también evitamos también una serie de lógicas de cierre de fechas de administrativas. Es más dúctil la evaluación también porque utilizamos evaluadores que ya estaban operando como evaluadores de nuestros distintos fondos. Y en ese caso, en el caso de las distintas disciplinas, como bien dice ahí, sí, hay detalles específicos, pero cerramos el de artes escénicas el viernes pasado, el 3 de julio, con esos montos totales son 620 millones que hay para el ámbito de las artes escénicas, que es la producción o circulación. Para las otras disciplinas artísticas, artes visuales, artesanía, diseño, arquitectura, hay 400 millones, de los cuales también se encuentran muchos proyectos ya seleccionados, se notifican a los beneficiarios de su selección y después se siguen evaluando los restos, los saldos de proyectos a los cuales se les puede adjudicar los recursos que siguen como remanentes. Eso es lo positivo de esta modalidad. Lo mismo con la música. Nosotros exponíamos, presidente, usted se recuerda en alguna sesión atrás que ya teníamos los primeros beneficiados de las ventanillas de la música. Pues bien, esos son 130 proyectos, son los primeros 180. Nosotros debíamos llegar al menos a unos 250 proyectos adicionales que podamos financiar de esta modalidad de ventanilla por esta seguidilla de evaluaciones y selecciones que estamos haciendo cada vez que van postulando los distintos proyectos. Después, lo que tiene que ver con las convocatorias de curación de arte escénica, de creación, producción disciplinaria, y una serie también de otras medidas que
que hoy día se abrieron como convocatoria, la más relevante que también mencionó la ministra, la que cierra el 14 de julio, que es la de adquisición de obras de arte visual, que es importante también que el Estado en este contexto, con un grupo de evaluadores técnicos y de prestigio, puedan determinar que las obras de arte visual contemporáneo vayan a nutrir la circulación y el cumplimiento de nuestras funciones de poner en valor la creación y las obras de los distintos artistas visuales, pero también en una vinculación con distintos espacios, con la circulación de estos mismos regiones, que muchas veces uno ve que hay una necesidad de mayor circulación y de comunicación entre el trabajo artístico y cómo se exhibe o circula en los distintos centros culturales, sobre todo en algunos espacios de administración más pública. Esos son cerca de 420 millones para una convocatoria inédita en ese aspecto. Hay una serie también de otros detalles, si es necesario nosotros los podemos ir dando, pero en términos generales, para cerrar, decir que ha habido un sentido también de responsabilidad en el trabajo, no solamente en la búsqueda administrativa, contarles que nos tocó conversar con el Contralor, y el Contralor señalaba que incluso hoy día en estas contingencias nosotros que tenemos que entregar los recursos vía convenio, que después tenemos que pedir la rendición de esos convenios, hoy día tenemos que exigirle a los beneficiarios que rindan una garantía, y resulta que para ir a rendir una garantía tienen que ir a una notaría, y para ir a una notaría obviamente estamos en un contexto que no es el ideal. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una presentación a Contraloría buscando flexibilizar los requisitos para la rendición, entendiendo que estamos en un contexto distinto al normal, pero aún así, si no tenemos esas garantías, tenemos que también ceñirnos a las distintas normas administrativas que dispone la Contraloría, que ciertamente hemos tratado de flexibilizar, la hemos flexibilizado, y así se nota también en los procesos administrativos que están buscando llegar más rápido los recursos a los beneficiados, pero que no podemos obviar ciertamente. Eso, ministra, presidente, no sé si es necesario. Muchas gracias, subsecretario. Quería también saludar al subsecretario de Patrimonio, don Emilio Becerra, que está presente. Podemos abrir la ronda de preguntas a la ministra. Les pediría que no fueran más de 3 minutos cada. Sí, pero una vez que. Sí. O seguimos, señor presidente, o continuamos o terminamos, si quiere, con la información y después responder con mayor gusto todas las consultas de los honorables diputadas y diputados. Sí. Perdón, no sé si la ministra terminó ya su exposición. No terminado. Perfecto. Por eso. Adelante, ministra. Ya. Sí, un punto que a propósito voy a dejar ahí la lámina última, la número 12, que en general lo que hemos tratado, ¿no?, de hacer dentro de las facultades y los recursos disponibles es, por un lado, brindar todo el apoyo posible, disponible que tenemos para todos los programas, los artistas, las expresiones culturales existentes. Pero también nos ha importado mucho, por eso pongo énfasis ahora en la línea de creación y producción de disciplinas artísticas. Yo creo que frente a esta pandemia existe el riesgo, el peligro de que muchos jóvenes talentos de nuestro país, talentos creativos, que puedan, por esta situación, abandonar esa vocación, abandonar ese talento, dejarlo a mitad de camino, frustrarse, y con eso también privar a nuestro país, a nuestra cultura, de toda la fertilidad creativa que conocemos y que existe en las distintas áreas de la cultura. Así que también hemos tenido especial preocupación en ese punto, que no hayan jóvenes talentos, que por las necesidades, ¿cierto?, de llevar ingresos a su familia, matar el hambre, en fin, hayan tenido que dedicarse a actividades con ese propósito y abandonar su jardín, como digo yo, abandonar su talento. Y creo que eso sería un sacrificio y una pérdida muy grande para el país. Voy a pasar entonces al tema que es muy delicado, contingente, más duro, que hemos tenido que enfrentar, porque es la parte humana. Como señalo ahí, la informalidad y la precariedad del sector es una deuda histórica que ha quedado al desnudo con esta crisis sanitaria y que se extiende con mucha severidad y con enorme dureza.
estimado presidente y a través suyo, diputadas y diputados, esta ministra sabe que hay artistas, hay gestores del área cultural que están pasando hambre, que están comiendo de ollas comunes, que han tenido que reciclarse, reconvertirse en actividades que eran impensadas para ellos. Esos testimonios yo los conozco y me siento tremendamente afectada por el lado humano. Bueno, el Ministerio está estudiando, por lo mismo, estatutos laborales del extranjero, informes de la UNESCO y legislación comparada. Es el deseo de esta ministra iniciar un camino que podrá tomar seguramente largo tiempo, mucho más del que esté yo en este cargo, pero al menos dar los primeros pasos en favor de saldar esa deuda histórica que es indigna. Según el informe de Estadísticas Culturales del Ministerio del 2018, existen casi 150.000 trabajadores del sector cultural, de un universo de 6 millones de trabajadores a nivel nacional. Ahora, este dato se ha obtenido a través de las mutuales de seguridad y su representatividad es limitada, porque solo considera a los trabajadores formales que están adscritos al sistema de protección, que solo consulta datos de empresas y no de personas, y no incorpora información de personas independientes no formalizadas. Ahora, de acuerdo a la consulta que mencioné que hicimos en marzo, el 85% de los 15.000 creadores y cultores declaran trabajar de forma independiente. Entonces, nos hemos visto en la obligación, y que es una necesidad urgente, de iniciar un plan de caracterización para poner al día y para estimar el tamaño y conocer de manera multidimensional a las y los trabajadores de las artes, de la cultura y el patrimonio, sobre todo en función de lo que expresé antes, de la necesidad o del deseo de ir comenzando a trabajar en algún camino de una legislación digna y que amerita nuestro sector cultural, y no verse expuesta nuevamente a una crisis. Como este país es un país de crisis, de toda naturaleza, ¿no? Ya la sabemos, terremotos, aluviones, incendios, tsunami, en fin. Y como entiendo que lo decía hace poco rato el diputado Alarcón, nuestro ministerio no tiene atribuciones como hay otros, vivienda, agricultura, minería, en fin, para atender casos de emergencia y de catástrofe en nuestro país. Pero ese es un tema ya que hay que pensarlo ya a más largo plazo y ya sale un poco dentro de mis atribuciones. Bueno, ¿cuál es el plan? El plan que se ha estado trabajando a través de nuestro departamento de estudio, de Andrés Keller, que lleva muchos años en esta área. Cuenta con la colaboración ya comprometida de 30 entidades representativas del sector artística y también se van a sumar entidades representativas del sector cultural, del área de los museos y de los archivos y también de bibliotecas patrimoniales. Y son 4 etapas. Uno es la convocatoria pública para hacer este registro, convocar, entusiasmar a todos los sectores agentes para hacer el levantamiento de información. Ahí están las fechas. Después consolidar el registro para tener el universo de los trabajadores que estarían entonces participando en esta encuesta. Luego viene la realización propiamente tal de esta encuesta nacional de caracterización, que se va a hacer junto con los gremios. Solo sería imposible hacerlo el ministerio, y los resultados serían para el segundo trimestre del año 2021. Y la cuarta etapa es la actualización del catastro de los espacios culturales públicos y privados, especialmente focalizando en aquellos que tienen infraestructura, y también diagnosticar su situación, su vulnerabilidad, la necesidad de ajuste acorde a la contingencia sanitaria. Creo que vamos a tener con eso un muy buen instrumento. Otra línea y que hemos estado trabajando durante este periodo son capacitaciones. En primer lugar, destaco el derecho a autor, cursos dirigidos a artistas, creadores, intérpretes, a la ciudadanía, y también lo estamos haciendo en las regiones, desde junio pasado hasta noviembre, y también estamos preparando una guía de derechos de autor, la protección de la creación. Aquí quisiera hacer un pequeño comentario, distinguidas diputadas y diputados, por su intermedio, señor presidente.
el tema de la intrusión del mundo digital presenta muchísimos desafíos al tema de la propiedad intelectual y a los derechos de autor. En las reuniones que yo he participado, internacionales, como mencioné antes, ese es el tema casi central. ¿Ah? ¿Qué pasa con los derechos de autor a través de todos estos contenidos que se elaboran en las plataformas digitales? Voy a dar un ejemplo porque es bien interesante la situación. En el caso de las artes visuales, contemporáneas, modernas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de instalaciones donde se mezclan muchos elementos, que está el creador o el artista, por un lado, que crea, ¿no es cierto?, un volumen, algo, una instalación. Por otro lado está el ingeniero que diseñó el robot o todo el mecanismo vinculado con la inteligencia artificial para que eso funcionara. Y por otro lado está el visitante que va a una sala y que su presencia, su contacto, su paso activa esta obra visual. Entonces, la duda que se presenta ahí es, bueno, ¿a quién pertenece esta obra? ¿Es al artista? ¿Es al ingeniero que incorporó inteligencia artificial a través de robótica u otro? ¿O es el propio visitante, que es el que activa, hace funcionar, le da vida a esta obra? O sea, les doy un ejemplo solamente para que ustedes vean la complejidad que ha adquirido el tema del derecho a autor. O sea, hoy día esta cadena de valor que hablamos en la cultura, ¿no es cierto?, que va desde la creación hasta la distribución y el consumo, ¿no? Estos eslabones en algunos casos se han fundido. Voy a dar otro ejemplo. En el caso del cine, hasta hace poco, algunos años, el creador de cine, ¿no es cierto?, el guionista, el hombre tan talentoso como tenemos en nuestro país, creaba, ¿no es cierto?, un guión para una película. Luego eso se iba a una productora, ¿ah?, que elaboraba, ¿no es cierto?, le daba toda la base material de la producción de ese cine. Luego había otro eslabón que era el distribuidor, ¿no es cierto?, que era el que hacía circular esta película. Bueno, hoy día, ¿qué está ocurriendo? Que se han fundido algunos eslabones. ¿Qué más evidente que el caso, por ejemplo, de Netflix y de Amazon, que son creadores, productores y distribuidores? Entonces, hay situaciones hoy día, a propósito de la irrupción y la aceleración por la pandemia de todas las plataformas digitales, las ofertas digitales, las tecnologías digitales, el comercio digital, que nos están cambiando muchísimo, ¿no?, la visión, en este caso, por ejemplo, de la cadena de valor de la cultura. Esos son enormes desafíos. Te los digo, pero porque es lo que recojo, lo que veo, y por eso también que voy a explicar después de una unidad que creamos también dentro del Ministerio para ir viendo estos enormes desafíos. Bueno, los cursos de capacitación para museos, aprovechando también este periodo de la pandemia, se hizo a través de la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, se convocó a museos del país y se les preguntó qué se podía hacer, aprovechar esta oportunidad, este tiempo, para capacitar. Y así como surgieron muchas iniciativas en distintos ámbitos de conservación, documentación, exhibición, patrimonio digital, también en todo lo que es preparación de guiones, de exhibiciones. Creo que en eso nuestro servicio ex-DIVAM tiene una larguísima experiencia y una capacidad profesional destacable. Estamos compartiendo esa experiencia con estos museos más pequeños que no están dentro del ámbito público. Hemos también estamos realizando capacitaciones, la Ley de Donaciones Culturales, para aprovechar, ¿no es cierto?, esta herramienta, la Ley Valdés, difundir la forma, cómo funciona y los beneficios, cosa de poder justamente aprovechar y estimular al sector privado en estas circunstancias, especialmente para obtener de ahí apoyos, ayudas para proyectos que vayan en favor del sector. Capacitaciones del comercio electrónico, también a propósito de la irrupción de las plataformas digitales. Creemos que ahí hay una oportunidad para que el sector cultural en general, ¿no?, puedan tener más musculatura, ¿eh?, para poder hacer contenidos culturales desde todo punto de vista, presentaciones y toda la cadena que tiene que ver con el comercio electrónico. Porque la verdad es que por ejemplo, para el Día del Patrimonio, que se celebró a fines de mayo, hubo cerca de 2.000 actividades que con esfuerzo, creatividad, pasión, levantaron
compañías de teatro, talleres de literatura, en fin, con las herramientas que en ese momento disponían, y no eran muchas y estaban limitadas o dependían de otras instituciones. La idea es darles hoy día herramientas, capacitación a instituciones y a individuos, a grupos del sector cultural para que puedan tener más musculatura para ya poder insertarse o entrar con más seguridad, más confianza a este mundo que se nos viene encima. Y luego capacitación extensa, ahí también estamos en contacto con el Ministerio del Trabajo para ver toda la disponibilidad de cursos que hay en Coursera, asistente al lector, y también están disponibles en la página web de nuestro ministerio. Quiero hacer una referencia, o ya lo anticipé, a lo que está sucediendo con el... Ministra, si me da un minutito, un segundo. Disculpa. ¿Sí? Presidente Núñez. Sí. No, es que es una inquietud práctica que me plantearon varios diputados de Hacienda, que son las 12:10, 12:11. Me imagino. Todavía no escuchamos al subdirector de presupuesto. Entonces, yo lo que les quería preguntar, la presentación del ministro es muy interesante, si pueden sintetizar o mandarla por correo, porque creo que también tenemos que escuchar al director de presupuesto. El problema es que a la una probablemente el movimiento de la Cámara hay que cerrar. No quería interrumpir la ministra, disculpe, pero es solo porque creo que vamos a quedar cojos en el sentido de la preocupación que nos manifestaron para hacer las comisiones unidas. Por eso es la... Me parece, diputado Núñez, presidente, ministra. Presidente, disculpe, la diputada Marzán le pide la palabra. Es que si no nos vamos a alargar, diputada. Yo prefiero que termine la ministra, si es tan amable la diputada Marzán, que deberá hacer un planteo un poquito más corto y seguimos con las palabras de los diputados. Presidente, ministra, tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a galopar, como decimos acá, voy a apurarme. La parte cultural digital, creo que lo más importante, ya lo dijimos, esto se instaló, llegó para quedarse, pero hay brecha en el acceso a Internet, y eso también es un tema que nos inquieta, y eso hay que colocarle acento. Y creamos esta unidad de cultura digital que ya la mencioné. Algunas iniciativas, algunas ya la conocen, el Cultura en Casa, que ha tenido enorme éxito de toda onda media, que es Netflix del cine chileno, Memoria Chilena, Biblioteca Pública con 17.000 títulos, el Día del Patrimonio, en fin, y el lanzamiento IDE, que es esta infraestructura de datos espaciales. Estamos muy acelerados. Después, para que ustedes vean el consumo, el comportamiento de los usuarios, sobre todo en onda media y en la Biblioteca Pública Digital. Y los protocolos. Bueno, estamos trabajando fuertemente en una comisión interministerial que preside el Ministro de Economía. También hemos trabajado junto con los sectores para ir dando los insumos a los protocolos que queremos que cuanto antes estén listos, que tiene que sancionarlo la autoridad sanitaria para poder ir abriendo progresivamente. No tenemos fecha, es una cronología todavía incierta para ir bien. Y también hemos tomado en cuenta la experiencia de países del hemisferio norte que nos llevan la delantera para ver cómo se están abriendo los espacios. Muy importante en esto, aparte de todas las medidas biosanitarias, de bioseguridad, es también poder combatir los temores de contagio y disipar las ansiedades del público para volver. Quisiera entonces apurar y ya finalmente decir que cualquier uso de los recursos de nuestro ministerio está en línea con la legislación y con las prioridades que ha establecido el gobierno para financiar los beneficios y apoyos sociales que esta crisis nos está demandando. Tengan plena certeza, distinguidas diputadas y diputadas, de que estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para apoyar al sector cultural, artístico y patrimonial. No somos infalibles y, por supuesto, que quisiéramos tener más recursos, pero el país se ha enfrentado a múltiples y variadas necesidades que ustedes como diputados conocen mejor que nadie. Salvar vidas, apuntar al ingreso familiar, proteger el empleo, la reactivación económica, entre otros. Eso es, estimados diputados y diputadas, yo el 13 de agosto prometí desempeñar este cargo conforme a la Constitución y las leyes, y estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Yo quisiera hacerle notar que hay una diferencia grande entre lo que nosotros hemos recogido en los territorios con respecto a su posición, una diferencia grande en la manera en que se han ido desarrollando las comisiones interministeriales y las mesas de trabajo con cada una de las organizaciones. Yo quisiera que muy brevemente pudiéramos hacerle consulta a la ministra, nos quedan nada. Sí, diputado
Núñez, ¿prefiere que ponga el director de presupuesto? El subsecretario. Sí. Ya. Perfecto. Sí. Entonces dejamos las preguntas para el final. Sí, disculpa, Mario. Yo justamente te iba a proponer eso, que tal vez hagamos la ronda final, porque vamos a tener poco tiempo, podemos alargar media hora la comisión, pero que exponga el subdirector de presupuesto, porque eso nos va a dar la mirada global para saber cómo está viendo desde Hacienda la situación para el año 2021, y así podemos hacer una ronda final, porque probablemente no nos va a pillar el tiempo. Entonces, en aras de tener todos los elementos, sobre todo para nosotros ha sido muy ilustrativo lo que cuenta la ministra, la gente que no somos del ámbito de la cultura, pero entiendo que hay una inquietud también por el presupuesto del 2021, y ahí es clave la orientación de la DIPRES, que va más allá de lo que opina la ministra, que yo creo que ella, por supuesto, que quiere más recursos, pero acá es clave también cuál es la orientación que va a haber, y yo creo que eso es muy importante que sea transparente de parte de la DIPRES. Entonces yo por eso te proponía que puedan intervenir ellos también, y tú haces la ronda final ahí con todas las opiniones de los parlamentarios y parlamentarias presentes. Perfecto. Entonces tiene la palabra el subdirector, don Claudio Adelante, subdirector. Claudio Castillo. Presidente, primero que nada, por su intermedio, a todas las diputadas y diputados presentes, presentar una disculpa por tuvimos un pequeño inconveniente técnico hoy en la mañana para la conexión a la comisión. Estuvimos esperando ahí el link, el vínculo, pero finalmente conectamos. Entonces, está disculpado, don Claudio, adelante. Muy amable, gracias. Bueno, respecto de esta citación, establecer 2 puntos. El primero es establecer que respecto de esta reasignación de recursos que el Ministerio ha sufrido este año, en el marco de lo que ha sido la pandemia y la necesidad de recursos adicionales para atender justamente las consecuencias, el sector salud, el sector laboral, las remuneraciones de las personas que han visto descontinuado su trabajo. Bueno, ha sido necesario hacer un esfuerzo transversal en el sector público, asignando gastos principalmente desde la propia operación de las instituciones de los servicios, buscando una mayor eficiencia, y también en función de los propios, diría yo, recomendaciones, ha sido un proceso de intercambio continuo, de las propias recomendaciones de las instituciones a la luz de lo que es el efecto de la pandemia en ralentización de actividad, en menor presencia de las personas en las calles. Entonces, visto qué áreas en cada institución, en los distintos ministerios, iban a tener una subejecución esperada natural. ¿Ah? Y entonces allí hay distintos tipos de gastos que nosotros no entramos en la calificación de la pertinencia o no, sino más bien atender a esto de que efectivamente se iba a producir una ralentización que iba a derivar en subejecución en todos los ministerios. Entonces, ese ha sido el marco de acción que hemos tenido, que hemos tomado, y efectivamente la ejecución presupuestaria que se ha ido produciendo mes con mes, incluido mayo, ha ido mostrando que esta situación se va produciendo. Nosotros informamos periódicamente todos los meses al Congreso acerca de la ejecución de los distintos ministerios, y el Ministerio de la Cultura no es una excepción en esa situación. Efectivamente, al revisar uno va viendo que se van produciendo subejecuciones comparadas como consecuencia de esto mismo, ¿verdad? El aislamiento social, la baja en la actividad, el no desarrollo de actividades al aire libre, ferias, participación en eventos de carácter internacional. Entonces, son todas cosas que al no producir se van produciendo este espacio de menor ejecución que posibilitaron hacer esta reasignación a los fines que les he comentado al comienzo y que todos los señores parlamentarios están contentos. Eso diría yo que es un primer punto general respecto a este año. En lo segundo, como decía por su intermedio el diputado Núñez, presidente, estamos en etapa de comenzar a elaborar el presupuesto, las bases del presupuesto para el próximo año, y aquí tenemos una idea básica, inicial, que es construcción del presupuesto a partir de una línea de gasto obligado en todas las instituciones, que son todos los gastos de funcionamiento, de operación regular permanente, remuneraciones del personal, operaciones básicas, arrastres en programas y convenios que ya se hubieran ejecutado, todas aquellas acciones que no pueden dejar de obviarse porque existe un compromiso en algún nivel.
y después sobre eso ir analizando entonces las solicitudes de acuerdo a las propias prioridades de los ministerios. Hay aquí una revisión en términos de mejoramiento de gasto en general en el sector público para poder aplicarlo, no generar mayores ahorros o fondos especiales, sino que ir a destinarse un nuevo gasto que permita ahora ya ir en ataque directo de esta ralentización económica y provocar una mayor reactivación. O sea, ahí estarán todas estas iniciativas que permitan apoyar los distintos sectores en materia de reactivación, que ya deberíamos esperar que el próximo año sea una de franca mejoría. Entonces, estamos definiendo el presupuesto, estamos esperando las prioridades de las instituciones, nos acaban de llegar hace muy poco, estamos en ese proceso de análisis, y entonces vamos a ir conformando el proyecto que se va a presentar al Congreso los próximos meses, ¿no? No tenemos en ese sentido una definición particular todavía respecto de cada una de las carteras, es un proceso iterativo, y como señalaba, no hay acá una orden transversal o algo parecido respecto de recortar presupuestos de manera general. Eso no es la idea. Es ir construyendo el presupuesto paso a paso, con las propias prioridades de los ministerios y entendiendo que el próximo año el énfasis principal del presupuesto tiene que estar efectivamente enfocado en la reactivación económica y el apoyo para los efectos de la misma. No sé si resuelvo con eso, presidente, la consulta. Subdirector, usted está diciendo que el presupuesto que pensábamos que iba a ser parejo, o sea, el recorte que iba a ser parejo para todos los ministerios, ¿puede ser distinto en el Ministerio de las Culturas? ¿Eso es lo que está diciendo? Presidente, ¿usted me consulta respecto del año próximo? 2021, sí. No, presidente, por su intermedio, no, en realidad estamos en etapa de definir el presupuesto, no tenemos criterios de recorte o ajuste, de hecho no lo hay, se llegó hace poco a un acuerdo transversal respecto del nivel de gasto para el próximo año, por tanto este nivel de gasto en términos agregados ya está definido, se definió en ese grupo de trabajo transversal, están definidos cuál es el nivel de gasto. Yo hacía más bien referencia a este trabajo iterativo de todos los años, que no es distinto a lo que conocen los señores parlamentarios, respecto de ir definiendo prioridades, énfasis, se conversa naturalmente en el Congreso, en la presentación del presupuesto, y más bien me refería al hecho de que no es desconocido de que el próximo año va a tener un enfoque especial en temas de reactivación económica y apoyo a las familias, a las personas que han sido afectadas por la pandemia, ¿no? Pero no tenemos ningún criterio que diga que se van a rebajar presupuestos, se van a recortar presupuestos, no, eso no es así, presidente. Efectivo. Y sobre los 20.000 millones de dólares en que aparecía la palabra cultura en el acuerdo, ¿usted sabe algo, no? Presidente, el acuerdo establece allí justamente una serie de áreas que debieran tener algún énfasis en la aplicación de este fondo COVID, ¿no? Que son 12.000 millones de dólares. Establece allí entonces una serie de áreas en las que se está trabajando justamente para definir cuáles van a ser los usos de esos recursos. Hubo una reunión hace poco con la Comisión de Hacienda y está en proceso de elaborarse entonces el proyecto de ley y las iniciativas que le van a dar cuerpo respecto del uso de estos recursos. Todavía no están definidos áreas con gastos específicos ya definidos. Está en etapa de trabajo, presidente. Muchas gracias, subdirector. Presidente, la diputada Marzán y el diputado Díaz. ¿Perdón? La diputada Marzán y el diputado Díaz le piden la palabra. Ya, entonces esa sería su posición, subsecretario, o sea, subdirector, perdón, don Claudio. Presidente, sí. Ya, muchas gracias. Entonces abrimos la ronda de preguntas. Les pido que sean 3 minutos porque somos varios y podrían repreguntar después si queda algo pendiente. La diputada Marzán tiene la palabra y después el diputado Díaz. Y después el diputado Jackson. El diputado Jackson. Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de ajustarme al tiempo. Bueno, nuevamente saludar y agradecer esta instancia donde nos reunimos ambas comisiones. La verdad es que los planteamientos de la ministra por su intermedio, presidente, son bastante conocidos y obviamente las intenciones y el respeto que nosotros tenemos
por su trabajo y gestión, pero hoy día necesitamos, y lo estamos pidiendo hace mucho rato, más que intenciones, acciones, y de manera urgente, pero urgentísima, apelando sobre todo a lo que usted dice, ministra, que usted conoce el sector, usted es una persona sensible y sabe que los trabajadores de las culturas del arte y del patrimonio están hoy día en un estado de precariedad que de verdad es dramático y están pasando literalmente hambre. Con respecto a las palabras de don Claudio Martínez por su intermedio, la verdad a mí no me queda nada claro, siento que no me queda ninguna propuesta clara, nada como que me tranquiliza como para poder sentir que se va a estar trabajando, pero quisiera plantear algunas inquietudes con respecto a estos temas y al objetivo de estar hoy día reunidos, y que tiene que ver con cuál va a ser el porcentaje para ir ya definiendo quizás esos temas con respecto al presupuesto total de la nación que va a ir destinado a cultura. Los años anteriores han sido un 0,3%, la meta ideal, plantearla, sería un 1%, atendiendo las especiales necesidades del sector en miras hacia un 2021 que tenga el tema de la reactivación, que es urgente. También saber con respecto a los criterios de redistribución del presupuesto de la nación en su totalidad. También el tema hay una propuesta que viene desde el Plan de Emergencia y Reactivación Cultural, que lo trabajó la Coordinadora Intersectorial de Culturas en Emergencia, que yo sé que lo hicieron llegar al Ministerio, y que en una de sus propuestas en el presente ellos dicen que se otorgue mayores atribuciones al Ministerio de las Culturas para enfrentar la emergencia y entregar apoyo a las organizaciones y trabajadores del sector cultural a través de un decreto que faculte al MINCAP a entregarle subsidios directos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto lo que plantea la ministra por su intermedio, presidente, pero también es la representación que se tiene para el presidente, que es quien finalmente tiene la última palabra en estas decisiones. Y lo otro importante es que yo lo voy a plantear el miércoles en nuestra sesión de cultura, que al escuchar a Juan Carlos Silva por su intermedio, a quien también he tenido muy buen diálogo y muy buena llegada, pero me queda la sensación de que existiera mucho dinero en el ministerio, o que se está distribuyendo mucho dinero en circunstancia que el fondo de emergencia ya se cerró, las postulaciones, quedaron muchos trabajadores y trabajadoras fuera de estas postulaciones, y con proyectos que ni siquiera han sido y van a ser quizás evaluados ya. Eso se cerró, y la verdad que generó en el sector una sensación de mucha angustia, estrés, dramatismo, y que le pone más caos a esta situación ya de pandemia, hambre, que se está viviendo a nivel social, laboral. Eso por mi parte, y decir que se entienden las prioridades, pero que también las variables son distintas en relación a cómo nosotros estamos planteando el país. No podemos cercenar el trabajo de las culturas del arte y del patrimonio, que si bien son consideradas de segundo orden, finalmente son las que generan identidad y arraigo a nuestra nación. Ojalá que se tome en cuenta, ojalá que la cultura sea relevada al lugar que tiene que tener en nuestro país, un hecho que fue dramáticamente cortado hace muchos años, pero la cultura tiene que estar en la situación de importancia, y los trabajadores y trabajadoras que se merecen por justicia. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Marzán. El diputado Díaz tiene la palabra. Por 3 minutos. Estoy tratando de buscarlo. Ahí estoy. ¿Ahí sí? Perfecto. Sí, ahí sí. Gracias, presidentes. Saludo a todas y todos, y justo para escuchar la frase final de la ministra y la intervención del subdirector de presupuesto. La ministra termina con una frase que yo creo que es bien reveladora de lo que estamos viendo, pero le falta un adjetivo. Dice: hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Yo diría: hacemos lo que podemos con lo poco que tenemos. El presupuesto de cultura es un presupuesto insignificante si uno lo compara con el presupuesto de otros países de similar desarrollo como el nuestro. 2 precisiones y una pregunta para el subdirector de presupuesto. Ojo que no se trata de un acuerdo transversal, es un acuerdo que suscribieron con 3 partidos. Muy legítimo, pero no es un acuerdo transversal. No todos estamos sujetos a ese acuerdo.
Es más, yo creo que había espacio y hay espacio fiscal para mayor gasto. Al margen de eso, por tanto, esto de que estamos todos comprometidos, sabemos cuál es el límite de gasto, eso lo saben ustedes, más la ADC, el PS y el PPD. El resto de los partidos no estamos vinculados por este acuerdo. Y por tanto vamos a ser parte del debate presupuestario con la libertad que nos da no haber suscrito un acuerdo que fija el marco de gasto, sin perjuicio que yo comparto que esto hay que hacerlo con responsabilidad, pero sobre eso hay un juicio, incluso hasta en los economistas, sobre cuál es el margen o el rango de posibilidades del gobierno y del Estado de Chile. A mí me preocupan dos cosas, y las dos preguntas tienen que ver con eso. El ministro ha anunciado como un instrumento novedoso de la construcción presupuestaria y la idea o el principio del presupuesto de base cero. ¿Por qué me preocupa en el caso particular? Porque nosotros, subdirector, venimos de dos ejercicios presupuestarios muy malos para la cultura. Porque en los dos ha habido un recorte de los presupuestos de cultura. Tanto de los fondos del Ministerio como el Fondo Audiovisual del CNTV, en los dos que lleva el gobierno que hoy día nos gobierna. El ejercicio 2019-2020 contempló recursos significativos en cultura, tanto en el presupuesto institucional del Ministerio como en el presupuesto del Consejo Nacional de Televisión. Entonces, cuando nos dicen base cero, partimos de cero. Cuando nos dicen, bueno, ¿qué va a pasar el 2021? Y usted dice, no, todavía no tenemos nada. La pregunta es a la ministra también, que puede ser sin el exploratorio, que yo entiendo ya debe haber sido entregado. Si estoy equivocado, por favor, corríjame. Si estamos con el presupuesto decreciente o de continuidad. Y la última pregunta es a propósito de los 20 millones de dólares de este famoso acuerdo. Yo también comparto lo que dice el diputado Labra, creo que lo preguntó. Poco sentido tiene si esos 20 millones no se gastan. Si no me equivoco, 20 millones de dólares equivale al presupuesto anual del Ministerio de Cultura. Si no me equivoco. Y si es así, bueno, ¿no? Bueno, no me acuerdo, pero por lo menos los 15.000 millones de pesos o algo así. En fin, da lo mismo, no me voy a meter en ese detalle, pero son 20 millones de dólares que por la vía de los subsidios, porque así se lee en el famoso acuerdo, eran transferencias directas al mundo de la cultura y organizaciones sociales. La pregunta es, ¿hay un deadline para la implementación de esto? ¿Hay un plazo para acelerar la entrega de estos recursos? Porque los recursos, para que sean efectivos en su propósito, tienen que ser también oportunos. Y claramente hay un gap entre que se firma este acuerdo y la ausencia de información respecto de cómo se van a invertir esos 20 millones de dólares. Gracias, presidente. Tiempo, diputado. Presidente, diputado señor Jackson, Peñales, sí. Melero y Alarcón. Sí, lo tengo claro. El diputado Jackson tiene la palabra. Gracias, sí, doña María. Muchas gracias, presidente. No, lo primero, hay varias cosas coincidentes, no me quiero repetir para que puedan las demás personas poder intervenir. Lo primero es que creo que para poder llegar a mejores soluciones se necesita más participación. Y en ese sentido, es bueno que el gobierno tenga desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio mesas con las actorías directas del mundo de la cultura, pero creo que es importante que en esas mesas esté también Hacienda. Por lo tanto, que nosotros acá podamos servir como un puente para que ese trabajo sea permanente, ¿ya? Porque acá en esta sesión no vamos a resolver todos los temas, ni mucho menos, y probablemente, y no probablemente, certeramente, son las y los trabajadores de la cultura quienes tienen mucho más antecedentes para poder estar ahí en cada una de esas instancias de mesa de trabajo, que esperamos que hoy día pueda salir un compromiso de que también va a estar el Ministerio de Hacienda presente en esas reuniones y mesas de trabajo, y no solamente el Ministerio de Cultura, que en general, como pasa en los ministerios sectoriales, levanta las manos y dice, vamos a ver qué nos toca, vamos a ver qué nos toca a fin de año en el Ministerio, nosotros no queremos cortar nada, como nos dijeron hace un par de años atrás, después del primer año, cuando se pretendió recortar a varias instituciones importantes de la cultura, de la memoria, se les intentó cortar, y al año siguiente se hizo el mismo ejercicio a pesar de que el Ministerio no quería, pero era una directriz desde Hacienda, desde la moneda. Entonces es súper importante que se establezca primero una mesa de participación con Hacienda de manera constante y permanente. Ojalá que eso pueda ser un compromiso. En segundo lugar, respecto a los 20 millones de dólares, sumarme también. Acá hay un monto que puede ser significativo para el mundo de las culturas y las artes, y sería importante saber si es que el gobierno, que nos pueda transparentar a qué se refiere con ese monto, y cuánto iría a organizaciones y a través de qué mecanismos. Y lo último, que es lo más relevante de esta reunión, creo, es que yo lamento, entiendo, y en este caso yo exculpo incluso
a todos quienes están desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tratando de empujar ciertas soluciones, de intermediar. Pero la verdad es que lamento que la tónica siempre, en todos los ministerios sectoriales, sea que desde Hacienda hay una ambigüedad que trata de responder todo sin responder nada. ¿Ya? Y aquí no es culpa específica de Claudio Martínez, a quien saludo como subdirector de presupuesto. Esto es cualquier director de presupuestos o subdirector de presupuesto en todas las carteras dice exactamente lo mismo. Lugares comunes y que lamentablemente no dan ninguna respuesta. Hoy día las familias están necesitando respuesta. Y lo que sucede finalmente es que las familias que se dedican a la cultura y a las artes y que a partir de eso generan sus recursos para sacar adelante a su familia, hoy día están en una incertidumbre brutal, porque como se ha dicho, pertenecen a los sectores más precarizados en términos de estabilidad. A veces, en épocas de vacas gordas, puede que les vaya bien, pero cuando estamos en estos momentos están en cero, están realmente en cero, y el Estado lo que les está proponiendo es deuda. Y esto obviamente que abre una cuestión mucho más grande, que es quién paga la crisis. ¿La crisis la pagan las y los trabajadores? ¿O la crisis la pagan o la sacamos la plata de quienes acumulan mayor riqueza en nuestro país? Entonces, en este ámbito es donde se expresan probablemente las tensiones más grandes que tiene nuestra sociedad. Y obviamente cuando se discuta el presupuesto base cero y se intente hacer una especie de falsa dicotomía diciendo, bueno, es que como el gasto en salud es tan alto, vamos a tener que recortar de algún lado, y adivinen de dónde van a recortar. Yo no les voy a hacer un spoiler acá. Van a querer recortar, por ejemplo, de cultura. Y cuando quieran cortar de cultura, porque digan, y termino en 15 segundos, cuando quieran cortar de cultura, lamentablemente no se va a poner en el centro que la cultura es la que genera la narrativa, la cultura es la que nos da un sentido en la vida, y por lo tanto no debe ser el aspecto de donde se corte, porque hay más recursos. El problema es que no queremos ver de dónde recaudar esos recursos a través de reformas tributarias progresivas para que quienes más tienen aporten más y no sean trabajadores y trabajadoras los que paguen la crisis. Muchas gracias, diputado Jackson. Yo quería reflexionar, yo creo que no es solamente en Hacienda, yo creo que estamos viendo, es como una costumbre el no concretar en realidad las propuestas. En lo que he vivido en Cultura y en otras comisiones parece que es una costumbre que sería culturalmente necesario superar. El diputado Bernales tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, no, yo quisiera partir sensibilizando a quienes no lo estén de la importancia que tiene el mundo de las artes y las culturas en nuestras vidas. ¿Qué sería esta pandemia sin acceder a la música, a películas, a una serie, a libros, etcétera? De hecho, el Centro Cultural Gabriela Mistral, el GAM, hizo una encuesta que invita a ver sobre el consumo digital en esta pandemia. Es un interesante aporte a lo que hoy día está ocurriendo, y muchas de las personas, si no fuera por las artes, estarían pasando una pandemia sin darle en el fondo tranquilidad y también, como decía el diputado Jackson, importancia incluso a sus vidas, a sus almas. Pasando de eso, me gustaría también que haya un plan de emergencia y reactivación cultural que lo mencionaba la diputada Marzán, que es muy importante y es una guía, creo que es vital para poder trabajar, que han hecho los mismos artistas. Y es vital, ¿por qué? Porque nos pone desafíos como, por ejemplo, ¿cómo vamos a modificar la ley de donaciones culturales? ¿Qué está haciendo hoy día el Ministerio de las Culturas para modificar el cofinanciamiento de los fondos culturales que se pide para los fondos de cultura 2021? ¿Se va a seguir pidiendo cofinanciamiento para el próximo año? ¿Cuáles son los impactos que tiene que hacer el Servicio de Impuestos Internos en el mundo de las culturas? Por lo tanto, aquí hay un material muy importante a trabajar, y yo creo que ambas comisiones podríamos tomarlo como un mapa, como una ruta a seguir, porque aborda temas que nos competen a ambas comisiones. Y yo, para finalizar, presidente, me queda 1 minuto y medio, me estoy cronometrando. Yo diría que el mundo de la cultura, en el caso de mi región, ha colaborado con esta crisis y ha sido generoso. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque la plata que estaba destinada para cultura, el 6% del FNR, se entregó no a la cultura, se entregó para compra de canastas familiares. El anuncio que hizo el presidente de las canastas familiares no vino al gobierno central, vino con plata del mundo de las culturas, vino con plata del mundo del deporte y las organizaciones sociales. De ahí se sacó plata para comprar las canastas que hoy día están ayudando a cientos de familias en mi región. Por lo tanto, yo pediría que ese gesto
porque los artistas no han reclamado, no han hecho ningún tipo de gesto respecto a esto, sino que bien han sido solidarios, pero también piden apoyo. También les pide a los gobiernos que entiendan la situación en la que están. Por lo tanto, yo de nuevo, esta comisión en conjunto tiene ese objetivo, que podamos trabajar de manera conjunta y que no vuelva a ocurrir que el próximo año, como ha ocurrido 2 años seguidos, que este año nuevamente tengamos que estar discutiendo y tener a los artistas movilizados porque les recortaron su presupuesto para el próximo año. He dicho, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Bernales. Tiene la palabra el diputado Melero. Gracias, presidente. Primero, partir por felicitar a la señora ministra y a los subsecretarios. Yo soy diputado de Hacienda, no tenía la envergadura de lo que se está haciendo y recojo la sensibilidad, la empatía, la forma como se ha abordado, muy adecuada en el tono, como también en la manera en que se están desarrollando políticas para enfrentar lo que la pandemia, tanto desde el punto de vista de salud y social, está afectando. Creo que sin duda el sector de la cultura no va a estar al margen de los esfuerzos que se te van a tener que hacer en todos los sectores del país. Esta es una pandemia de una magnitud nunca antes vista. Solamente para los amigos de cultura que sepan que solamente la caída del ingreso del Estado se estima en $8.000 millones por la caída del IVA y de menor recaudación del impuesto de primera categoría y otro, $8.000 millones menos nada más que por ese factor, y puede ser mucho mayor. Y sin duda vamos a tener un país mucho más pobre. Y el primero que se empobrece cuando cae la economía es el Estado, porque el particular deja de pagar el impuesto y el Estado deja de recibirlo. Y por consiguiente vamos a tener un presupuesto muy acotado para el próximo año, de base cero, que no significa 0 pesos, sino que significa revisar las prioridades, que obviamente yo creo que van a estar sin duda en salud, van a estar en primer lugar, y sin duda van a estar en la recuperación de la economía, en el empleo y en la reconversión. Y acá quiero poner un punto, ministra. Yo creo que tenemos que hablar con franqueza con el mundo cultural, de entender que probablemente van a haber actividades que son masivas o que reúnen gente que va a ser muy difícil que se puedan implementar por la pandemia y que va a haber que buscar también alternativas de reconversión. Creo que plantear el mundo de la cultura como que todo va a volver a la misma situación en la que estábamos antes del COVID en febrero, eso no es real. Y yo creo que hay que hablar con mucha franqueza también con el mundo de la cultura, porque la reconversión va a afectar a todos los sectores. Quiero también plantear mi preocupación por el financiamiento del Consejo de Monumentos, ministra. Y quiero una respuesta suya, porque yo creo que si hay un presupuesto que no debe bajarse, sino que debe aumentarse, es el del Consejo de Monumentos, porque es ahí donde está el eje fundamental de los estudios y de los procesos que son largos. Ahí se ven todos los elementos de los estudios arqueológicos previos a inversiones grandes en la minería, en la energía, que va a ser un motor muy importante para recuperar la economía, y por consiguiente quitarle plata al Consejo de Monumentos es restar eficacia para que la economía vuelva a crecer en los términos que el país necesita. Yo le pediría especial atención en esa dirección. Y por último, respecto a lo que se ha planteado del acuerdo y de los 20 millones de dólares que están allí, solamente decir primero, el acuerdo político de recuperación del país lo firmamos prácticamente la inmensa mayoría de las fuerzas políticas democráticas del país. Y lo vamos a honrar y lo vamos a respetar y lo vamos a hacer valer, porque también es un acuerdo económico transversal de economistas de distintos sectores que fue muy bien estudiado. Y ese es un punto que hay que tener muy presente, y es solamente por los próximos 24 meses. Y el punto C de ese acuerdo, que es el que se refiere a los 20 millones de dólares, dice que es aporte a organizaciones sociales de la sociedad civil. En esta pandemia, la sociedad civil, a través de múltiples organizaciones sociales en distintas áreas como la cultura, la salud mental, juega un rol fundamental para atender a sectores vulnerables o en riesgo y coordinar ayudas gracias a su capilaridad y conocimiento territorial y real. Es por ello que se dispondrá de un fondo de 20 millones de dólares para apoyarlas en su actuar a través de criterios de asignación públicos, transparentes y con rendición de cuentas. Ahí van a haber recursos, sin duda, para el mundo de la cultura. Y esa fue la forma como se redactó y como se acotó, y por consiguiente es plata que está destinada a ese fin y no a ninguno otro. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Melero. Solo recordar... Perdón, sí, me espera un poquito. Solo recordar de que nosotros en Cultura tenemos un presupuesto casi cero, 0,37%. Eso significa que nos están rebajando durante este tiempo el presupuesto, un presupuesto mínimo. Así que tenemos ya musculatura para hablar de presupuesto cero. El diputado Celis tiene la palabra.
El señor Alarcón le pidió primero. Es que no veo al señor Celi, está presencial. Sí, es que me la pidió acá y no con la manito. Así que el diputado Celi tiene primero y después Alarcón. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra, al subsecretario, al representante de presupuesto, a los colegas, a todos los presentes. Yo quería hacer la siguiente pregunta. A mí no me cabe ninguna duda el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de la Cultura en cuanto a que de los 200.000 millones de pesos de presupuesto, si bien hubo una rebaja significativa, cerca del 10%, el 9,8%, por lo que hemos escuchado y también hemos conocido, son más bienes de carácter relacionados con mobiliario, con vehículos, es decir, a lo menos no tocó lo que es personal, que a mí lo que más me interesaba y era lo que más me preocupaba. Pero quería preguntar, en este caso, primero preguntar a DIPRES directamente, ¿qué riesgo hay de que venga un tercer recorte para el presupuesto de cultura que afecte al plan anunciado por el Ministerio? Eso es lo primero. Segundo, volver a reiterar que me pareció muy clara la exposición de la ministra en cuanto a las medidas de los 15.000 millones de pesos. Y además me gustaría pedirle a la ministra, no obstante que sé que se ha hecho, pero lo que abunda no daña, es que para evitar cualquier tipo de confusión de que aquí hubiese algo oculto o viene algo extraño, que ante todas las organizaciones relacionadas con la cultura se transparente absolutamente todos los antecedentes, todos los elementos, toda la información que haya respecto al Ministerio de las Culturas y en particular al presupuesto. Porque siempre queda algo como que hubiese alguna duda o algún subterfugio. De eso, ministra, como ya nos conocemos hace bastante tiempo, no tengo ninguna duda que usted lo va a hacer de manera inmediata. Así que, fundamentalmente, presidente, quería señalar aquello. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Celi. El diputado Alarcón tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, a mí me habría gustado que aquí hubiera estado el ministro, ¿ya? Porque si bien el espíritu es al cuerpo, lo que la cultura es a un país, siento que no se le toma el peso a lo que estamos sufriendo todo el ámbito de la cultura. Quisiera reiterar lo que se dijo acá. No fue el presidente el que puso las cajas de alimentos, fueron cultura y deportes con el recorte que se les hizo a ellos. Más de eso no puedo decir, sino que un reclamo. Yo reclamo que no se le dé importancia a cultura y parecería de repente que se considera cultura como enemigo del gobierno. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Alarcón. No habiendo más palabras solicitadas, yo concuerdo con el diputado Jackson, con el diputado Núñez también y con la diputada Marzán y todos los que integramos cultura, que es necesario que activemos esta relación entre Hacienda y cultura más frecuentemente. ¿Por qué? Porque siento que ha habido poco conocimiento de ambos, de las labores que hacemos, y que es necesario poder llegar a un presupuesto real y una ayuda en términos de emergencia importante, es que ese trabajo lo hagamos y con la rapidez necesaria. La ministra le han hecho varias preguntas, si pudiera responderlas sería
espectacular. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio a los distinguidos diputados y diputadas que han hecho sus preguntas y han transmitido sus inquietudes, las cuales desde luego las comparto. A ver, primero lo de la comisión mixta, ¿no?, de Hacienda y Cultura. Yo creo que sería oportunísimo, creo que es una excelente iniciativa y desde luego vamos a estar en la mejor disposición para sentarnos juntos en una mesa para intercambiar estas inquietudes y tener la mayor claridad posible acerca de las asignaciones de los recursos. No solamente para nuestra gestión, sino que también, como bien lo expresaba el diputado Celi, para transparentar a los sectores cuáles son los recursos disponibles. Eso por una parte. Lo otro, yo creo que no hay ninguna duda del aporte que ha hecho la cultura a la salud mental y a liberarnos del confinamiento físico en que estamos por esta pandemia. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo estableció, lo dijo, la importancia que tenía la cultura para estos momentos tan difíciles. Yo creo que las mismas estadísticas del Día del Patrimonio, que fueron los 3 últimos días de mayo, que estábamos en pleno confinamiento social, demostró más de casi 2 millones más, el interés, el acompañamiento que significaron todas esas actividades que se propusieron para que la gente, la familia, en sus hogares, pudieran salir de esa prisión mental en que estaban, preocupados por su hacinamiento, por su salud, llenos de temores y incertidumbre. Así que yo creo que eso ayudó muchísimo. Fue un alimento, una curación que vino al estado mental, y así lo hemos escuchado de los distintos sectores. Y yo insisto en que fue un Día del Patrimonio que tuvimos que reinventarnos todos, no solamente a nivel de ministerio, sino que de todas las miles de organizaciones culturales, universidades, centros, municipalidades que participaron en ella con enorme esfuerzo, porque no estábamos tan preparados para un asunto así. Así que yo en eso no puedo estar más de acuerdo con ustedes, comulgo con los mismos principios respecto al valor de la cultura en estos momentos tan difíciles de crisis, como también en momentos de normalidad. ¿Ah? La cultura es a un país lo que es el alma, es el cuerpo, como lo dijo la Gabriela Mistral, y por Dios que se demuestra. Ahora, también quiero decir respecto a los 20 millones de dólares que se ha anunciado. Nosotros estamos esperando justamente de la Comisión de Hacienda, que entendemos que están en proceso para implementar ya las líneas de bajada de estos aportes. Nos han hecho algunas consultas respecto a nuestros programas, los programas que existen hoy día en el Ministerio respecto a este tema. Así que esperamos también tener luces, tener noticias luego sobre eso y sumarnos y opinar y tratar de encauzarlo lo más posible hacia esos sectores que están tan carenciados. A propósito de lo que decía la diputada Marzán, por su intermedio, señor presidente, la verdad es que nosotros quisimos, cuando vimos que venía la pandemia y conociendo nuestras atribuciones legales, nosotros pedimos un estudio en derecho acerca de nuestras atribuciones, revisamos nuestra legislación, revisamos la legislación de los consejos sectoriales y por ley estamos obligados a entregar nuestros recursos a través de concursos. La concursabilidad ha sido uno de los temas que han levantado muy críticamente los sectores, y yo lo entiendo, pero la ley no nos permite otra forma de asignar recursos que no sea eso. Consultamos también, como lo decía el subsecretario Silva, con la Contraloría. Pudimos agilizar algunos procesos, pedir menos papeles, como él lo decía, y otros requerimientos. Pero el tema de la concursabilidad ha sido algo que está ahí en la ley, que para obviarlo habría que cambiar la ley, y yo entiendo, a mí muchos artistas me decían, ministra, pero ¿por qué? Necesitamos el dinero ya ahora. Concursar toma un tiempo. Además, concursar también siempre hay algunos matices, algunas críticas respecto a eso. Ahora, si vinieran luces, otras soluciones, ¿no es cierto?, para perfeccionar el tema de la concursabilidad, que pudiéramos asegurar la igualdad de oportunidades, que pudiéramos asegurar la transparencia, que pudiéramos asegurar que hay pares que enjuician las postulaciones
en buena hora y yo voy a estar absolutamente dispuesto a escucharlo, pero son recursos de todos los chilenos y hay que buscar la mejor forma de emplearlos más equitativa, más justa y más transparente. Además, los recursos que se colocan en cultura, uno siempre desearía de luego que fueran más, son recursos que pertenecen a todos los chilenos y si se colocan en cultura es porque se dejan de colocar en otras áreas. A ver, la salud mental, recomendación de las actividades. Sí, la reconversión, el diputado Melero, efectivamente, estamos trabajando en los protocolos y aparte del tema objetivo que tiene que ver con las medidas sanitarias, con aforo, seguramente van a disminuirse las capacidades de público, posiblemente van a haber horarios especiales para públicos, por segmentos de público, venta de tickets, pero ese y todas las medidas de bioseguridad, mascarillas, alcohol gel, los baños, señalética, pero hay un tema subjetivo, que es ganarse la confianza de las audiencias. Yo creo que eso lo que está demostrándose en las encuestas, en las experiencias del hemisferio norte, incluso en China, que esto lo tenía ahí pero no lo dije, y también salió el otro día el tema de los cines en Italia. La gente no está volviendo. Hay un tema de desconfianza, de miedo a contagiarse, de miedo a morirse. Entonces, ese es un tema subjetivo, un tema emocional, y para eso hay que levantar un ethos, hay que levantar una cultura de confianza para hacer. Seguramente vamos a comenzar por espacios públicos abiertos, es muy posible. Va a ser un proceso gradual, y esto también lo estamos conversando con los sectores, diputados, por su intermedio, señor presidente, ¿no? Que van a ser, a lo mejor van a ser por regiones, primero en Santiago, pero es un tema que estamos muy encima en sus dos vertientes. Es un tema incluso que yo hablé con algunos premios nacionales, ¿no? ¿Cómo hacer para devolver la confianza del público para estar juntos compartiendo un espectáculo, una acción? Así que ese es un tema que lo tenemos y estamos hablándolo con mucha franqueza. Consejo de Monumentos Nacionales, efectivamente, es un punto que le pusimos mucha atención, al igual que el ministro de Economía y el ministro de Minería, porque hay muchos proyectos que tienen que ver con reactivación económica, con inversiones, sobre todo en el ámbito de la minería y de la energía, que están parados a veces porque faltan los permisos y las visitas a terreno de los especialistas, sobre todo arqueólogos y paleontólogos, así que ahí hay que ampliar la dotación del Consejo de Monumentos y entregar más recursos para que desde las regiones puedan también atender más rápidamente esas solicitudes. Hay otras preguntas que tienen que ver directamente con el subdirector de presupuesto, pero no me quiero saltar ninguna, no quiero hacerles ninguna pregunta, al contrario, para eso estoy, para atenderla y dar las mejores respuestas. En el reajuste no se tocó personal, justamente un tema que tiene que ver también con la protección del empleo. Yo creo que se lo he dicho a mis funcionarios con quienes he mantenido, mis 2.941 funcionarios, he mantenido un contacto muy directo a través de las seremías, a través de los sindicatos, asociaciones, de las cosas que les he insistido mucho, que somos privilegiados, que tenemos empleo. Entonces eso la verdad que es una oportunidad que hay que aprovecharla, dar gracias y bueno, casi hay muchos que están en teletrabajo, pero incluso así han hecho esfuerzos enormes. Eso por ahora, la verdad, de lo más que anoté, pero creo que quizá, no sé si el subsecretario Silva quisiera agregar algo respecto al presupuesto. Estamos en esta etapa, como dijimos, exploratoria, estamos presentándolo ya, las primeras conversaciones con Hacienda, y eso es lo que, y yo desde luego estoy atenta siempre a las preguntas, indicaciones que puedan haber y responderles también por escrito si acaso fuera necesario. Hay proyectos, quiero agregar algo, proyectos de infraestructura patrimonial. Estábamos muy preocupados también por esto de la pandemia, que se fueran a bajar algunos proyectos, especialmente proyectos en regiones. Y no ha sido así, después de algunos vaivenes, se han mirado ya con sentido de reactivación económica, de generación de empleo, y se han rescatado así proyectos como el Museo Regional de Atacama, como la Biblioteca Regional de Puerto Montt, y también con la Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes, que son proyectos que se están presentando ahora a través del Ministerio de Obras Públicas. Así que eso es por ahora lo que puedo responder de las preguntas que anoté, pero muchísimas gracias. Siempre son luces, son inquietudes que se suman a las propias. Muchas gracias, ministra.
Quisiera pedirles que pudiéramos alargar la sesión 15 minutos para que pudiéramos seguir haciendo preguntas. El diputado Melero dice que no. Presidente, entonces le pido la palabra, Amaro. Sí, devuelvo la palabra al diputado Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda. Gracias, Amaro. Bueno, no hubo unanimidad para poder prolongar la sesión, que era el ideal, entonces yo quiero cerrarla por lo menos con 2 propuestas, porque creo que el ánimo del espíritu es valorar este espacio de debate. Creo que para nosotros ha sido muy ilustrativo, la gente que integramos la Comisión de Hacienda, conocer, entender, empaparnos más de lo que hoy día está pasando en el mundo de la cultura, pero evidentemente quedan temas pendientes. Yo quería tomar el compromiso de que hay una ley que se tiene que hacer respecto a este fondo que fue concordado, más allá de cuántos partidos estaban o no estaban. Yo soy diputado del Partido Comunista, no estuve en el acuerdo con la moneda, pero lo que entiendo, lo importante y lo relevante es que estos acuerdos se transforman en leyes. Lo que vale para la República de Chile son las leyes que vote el Congreso, y producto de eso es que se va a hacer una ley estableciendo las normas, montos y formas de gasto de estos famosos 12.000 millones de dólares. Yo creo que es muy relevante que cuando esté esa ley, cuando se apruebe, nosotros podamos tener otra sesión con la Comisión de Cultura Unida para graficar cómo va a quedar reglamentado o en qué se basan estos fondos y estos famosos 20 millones de dólares que acá sabemos que hay distintas interpretaciones. Yo quiero asumir ese compromiso entendiendo que el subdirector de presupuesto nos planteó que había un proyecto de ley, yo se lo he escuchado también al ministro de Hacienda, que viene, que va a ordenar este famoso fondo que va a ser extraordinario al presupuesto de la Nación. Y en la misma línea, yo quería proponer, presidente Amaro, para que usted tome el acuerdo o se vote en la comisión ahora, un oficio que podamos acordar ambas comisiones de Cultura y de Hacienda a la Dirección de Presupuesto, pidiendo que para el presupuesto 2021, y considerando la importancia que tiene la cultura para el desarrollo, para la vida espiritual del país, no hayan recortes al presupuesto de cultura para el año 2021. Yo creo que se requiere acá un precedente, una opinión, porque de otra manera, siempre que hay estas presiones, siempre que hay estos desafíos, estos problemas de presupuesto, se recorta en ámbitos que son, por así decirlo, menos tangibles, pero que son fundamentales como es la cultura. Así que yo quería proponer, presidente, también un oficio de esta Comisión Unida a la Dirección de Presupuesto, solicitando que en el 2021 no se apliquen recortes al presupuesto de cultura. Okay. Eso, presidente. Aprobamos el oficio hay unanimidad. El diputado Melero no a la unanimidad, ni el diputado... Presidente, entonces, que tomen la votación, ya. Por favor, la secretaria. Votemos entonces, doña María... Perdón. Presidente pide la palabra hasta el diputado Melero. Y la diputada Santibáñez también estaba bien. Ya estamos llamando a votar para poder apurar el asunto si... Presidente, acordamos el acuerdo, el oficio no. Presidente, yo quiero decirle que la sesión se terminó hace ya varios minutos. No cabe ningún acuerdo. Estamos en el 100. La terminada. La sesión 100. Me parece que 100. Una carta de esa magnitud no se puede haciendo que termine así. Antes. Nosotros tenemos otro. Se terminó la sesión, presidente. Yo lo llamo al orden que respete la sesión se terminó. Que lo diga la secretaria. La sesión está terminada. Pero dejen tomar el acuerdo, son 30 segundos. No, es que se terminó la sesión. Yo advertí con tiempo, usted no puede prolongar la sesión para nada. Se terminó la sesión hace ya 4 minutos. Llamamos antes de que terminara la sesión a votar. No, usted está interrumpiendo. No es así, presidente. Que lo certifique la secretaria, por favor. Ya, que lo diga la secretaria. Presidente, era las 13:01. No. Era la 100. La secretaria ha dicho que está terminado. Es muy difícil poder certificar desde la hora que yo tengo, presidente, no tengo la hora oficial de la comisión. Lo vemos en cultura. Y lo podemos ver en Hacienda también. Y lo pueden hacer en Hacienda. Muy amable, diputado Melero. Muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.